Bueno, vamos a hacer hoy una breve conclusión, ¿no? La ventaja que podemos disfrutar hoy, que no hemos disfrutado en las otras clases, es que ahora tenemos la visión más global de todo el libro. No es lo mismo que cuando empezábamos, que nada más que íbamos capítulo a capítulo y luego fuimos enlazando a medida que íbamos viendo recorrido. Ahora la ventaja que tenemos es que tenemos una visión ya más global. Y yo ignoro cómo interpretabais antes el libro del Cantar de los Cantares. Todos lo conocíamos ya de antes y traíamos un bagaje. Pero bueno, vamos, si queréis, a empezar con una oración y ya hacemos unas breves consideraciones finales, podríamos decir, ¿no? Señor, en este momento que estamos haciendo el libro, ayúdenos a que comprendamos los escritos que tú has dado a los sabios para que escriban el libro. Todo eso pedimos en el nombre de Jesucristo, su amado. Amén, Señor. Vamos a coger nuestro libro, el libro del Cantar de los Cantares, y vamos a retomarlo en un concreto. Sí, mirad, os voy a dar un esquema para que os apoyéis en él un poco. Esto es una visión general de lo que hemos estado viendo, ¿eh? El título de cada clase para que refresquemos y nos ubiquemos, nada más, ¿eh? Y en concreto nosotros vamos a ir al capítulo 8 donde lo dejamos la semana pasada. Yo solo quiero leeros el versículo 5 para retomarlo ahí y a partir de ahí hacer nuestras consideraciones, ¿vale? Acordaos que venía introducido por la pregunta típica. Es una de las... Hay unos ciertos puntos que hemos usado en nuestra interpretación del libro de los Cantares. Uno de ellos era el leitmotiv, que se repite 3 veces: no adelantar el amor, no provocarlo antes que él quiera. Nos habla del proceso. Otro de esos elementos pilares de nuestro estudio ha sido esta pregunta de quién es, ¿no? Y el versículo 5 nos decía: ¿quién es esta? Ahora refiriéndose a la sulamita, que sube del desierto recostada sobre su amado. Y ahora esta es la parte que yo quiero retomar. Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y luego continúa con todo lo que estuvimos viendo en nuestra última clase. Pero este pasaje en concreto que nos evocaba el libro del Génesis, donde ella era despertada, a mí me llama la atención porque ya vimos que apuntaba a este nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque esa palabra allí, que se repite 2 veces en este versículo, nos habla de que el lugar donde ella es despertada es un lugar concreto, es el lugar donde ella nació. El hecho de que el amado, que ha representado siempre la perfección del amor en todo el poema, despierte a la sulamita justo en el lugar donde ella nació, nos apunta a este nuevo comienzo. Pero ahora no es el comienzo del Génesis con la caída, con Eva. Ahora esta sulamita es una nueva Eva que se nos presenta al final del poema, que se despierta en el lugar donde nació, con lo cual nos habla de un nuevo origen, pero un nuevo origen en el amor. Esto es lo que hace nuevas todas las cosas. Luego, acabando ya nuestro poema, vimos que era una especie de instarnos a una renovación del primer amor, un retomar este enfoque del primer amor que nos permite ver la vida de otra manera completamente distinta. Es la visión del enamorado que ve todo hermoso, que los sacrificios ya no le dan miedo. Esta sulamita, que ya ha sido transportada en los carros de Aminadab, que estuvimos viendo y todo eso, es completamente diferente, como estuvimos viendo en los primeros capítulos. Y ya retomando esta idea de este nuevo comienzo, ahora ya al finalizar el poema, que vimos que termina de una manera inconclusa, no tiene un punto final, comieron perdices y fueron felices, no, tiene un punto y seguido. Lo que pasa es que ese seguido ya nos lo tenemos que proyectar nosotros e imaginar, ¿eh? Bueno, pues esa historia de amor que no tiene fin, que se desarrolla hacia adelante, nos insta a plantearnos una serie de cuestiones que son las que vamos a debatir ahora, ¿no? Que vamos a plantearnos aquí. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa el sexo en el poema del Cantar de los Cantares? ¿Está acorde al resto de las escrituras, al resto de la Biblia? ¿Cuál es ese sabor que nos deja? ¿Qué nos ha transmitido acerca del sexo el poema? Pues hay un verbo muy importante en todas las escrituras, y nos viene muy bien a pisar en el poema, que es el verbo conocer. Y cuando tenemos esta visión que tenemos nosotros, nos damos cuenta que todo el poema ha sido una continua evolución en el conocerse mutuamente entre él y ella. Ya empezaba el poema de una manera
también al estilo punto y seguido, venía la historia de atrás, ya se conocían de antes. Pero a lo largo de todos los versículos que hemos estado leyendo, nos damos cuenta de que a través de estas descripciones que se dan el uno al otro, o a través de esta búsqueda de ella por las noches, y todas estas experiencias que se nos han ido narrando, es como una especie de ir conociendo más y más. A la vez que ya se reconocían el uno al otro, porque ya la veíamos a ella que ella reconocía su voz detrás de la pared, cuando la oía. Ella estaba encerrada dentro, él estaba afuera, pero oyendo nada más su voz ya le reconocía. O sea que este verbo conocer también, aunque no hemos apuntado a él en nuestro estudio, como ya os digo, hay muchas posibilidades, pues es importante en el poema. De hecho, la seguridad de la Sulamita, la transformación ha operado en base a que ha ido conociendo más acerca de este amor, que ha ido operando en ella, ¿no? Entonces, saliéndonos del Cantar de los Cantares, nos damos cuenta que este verbo conocer pues sí, nos ayuda mucho a entender cómo utiliza Dios en su palabra este verbo conocer, y es importante para él. Fijaos, ya en el Génesis, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice que conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Evidentemente el conocer aquí está asociado al acto sexual, cosa que no se nos ha mostrado en el poema, en el Cantar de los Cantares. Sí, en el capítulo 5, con esa voz en off, que era la voz de Dios mismo, que se gozaba, que decía comed y bebed, porque estaba evocando precisamente esa unión, pero era una unión proyectada, una unión adelantada, que no ocurría todavía en el poema. Ya estuvimos estudiándolo de esa manera, y cómo los capítulos siguientes nos confirmaban en esta interpretación, pero sí que es un deseo de parte de Dios. Entonces la visión del sexo ahí ya queda corroborada y aprobada en el poema también. Pero no es tan explícita como, por ejemplo, en el libro del Génesis, donde Adán conoce, por ejemplo, a Eva, o como Caín conoce a su mujer en el capítulo 4, versículo 17, la cual concibió y dio a luz también, o como en el capítulo 19, hablándonos de Lot, pues se nos dice que he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, cuando venía aquella turba en Sodoma y querían violar a los 2 visitantes que tenía Lot en su casa. Entonces él ofrece a sus hijas, que eran vírgenes, no han conocido varón, hablando siempre del sexo. Así es que el sexo se nos define aquí como una especie de conocer a un nivel íntimo, a un nivel físico, y que está bien, está aprobado por la palabra. Pero no es el único uso que hace la palabra de este verbo de conocer. Podríamos ir buscando otras citas y veríais cómo pues este verbo conocer está en esta línea. Pero también, sin salirnos, por ejemplo, del libro del Génesis, en el capítulo 27, fijaos cómo el mismo verbo se aplica en la relación de Dios con su pueblo. Y nos dice, bueno, en Génesis 27 en concreto dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció. Aquí no está refiriéndose a Dios con su pueblo, está refiriéndose a un padre con su hijo, en el sentido de conocer, reconocer. Tiene una relación íntima, porque sus manos eran vellosas, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hay otro matiz de este mismo verbo, del conocer, ya no solamente referido al sexo. En Génesis 42:7, y José, cuando vio a sus hermanos, los hermanos no lo reconocían, ahora José era el primer ministro de Egipto, pero dice, cuando vio a sus hermanos los conoció. José sí que los conocía a sus hermanos, en ese sentido, en el mismo sentido que hablábamos antes de Jacob con su hijo Esaú. Aquí sí, aquí aplicado a este mismo sentido, pero ahora en referencia a Dios con su pueblo. Éxodo 2, 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, estaban en Egipto esclavos, el pueblo de Israel, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Luego este verbo conocer aquí se nos desarrolla como una especie de intimidad, de eso, es que no hay un verbo que lo explique mejor, de reconocimiento, ¿no? De cercanía, de estar asociados, ¿no? De identificación plena. Esa es la idea, de identificación plena. Y podíamos buscar más, lo que pasa es que no lo vamos a alargar. Éxodo 33, del 12 al 18, también sería interesante leerlo, porque ahí, fijaos cómo Dios mismo dice que no se había declarado, dice Moisés a Jehová, mira, tú me dices
a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Aquí el verbo conocer se aplica al hecho de tener acceso al nombre. Moisés le está pidiendo acceso al nombre de Dios, con todas las, lo cual nos desviaré en nuestro estudio, pero con todos los matices que esto tiene. En cierto sentido es una osadía de parte del hombre pretender conocer el nombre de Dios, en ese sentido, aunque Dios sí que se hace accesible en este pasaje. Y le dice, yo soy el que soy. Es una manera de acercarse, ¿no? Es una manera progresiva de revelarse al hombre, en este caso a través de Moisés. Entonces dice, muéstrame tu nombre, y etcétera, etcétera. Le dice, te ruego que me muestres tu gloria, cosas así, ¿no? En ese sentido, aquí no estamos hablando de sexo, evidentemente, pero uniendo estos textos con el del sexo, por ejemplo, vemos cómo nos sirve para interpretar también nuestro poema de Cantar y Descantar y esta relación que tienen el amado y la amada. Ahora, ¿cuál es el problema que en el Génesis se nos denuncia? Que es la caída, por la cual ya no hay reconocimiento mutuo, se rompe la comunión entre Dios y el hombre, y también entre Adán y Eva. En los matrimonios hay una ruptura también. Esta ruptura se escenifica en el poema de Cantar los Cantares con estos desniveles que hemos ido estudiando, y en el que ella ha habido momentos que andaba perdida, que ha sido maltratada, que estaba dominada por el temor, cuando el amor está fuera todo temor, pero ella sí que ha tenido temor y por eso salía desesperada por la noche, cuando eso no lo hacía una mujer de su época. Entonces, esta caída del libro del Génesis que nos muestra esta ruptura de la comunión, pues en cierto sentido también en el poema nuestro se restablece al final, cuando el amor da su respuesta, cuando el amor viene en busca de la Sulamita y la transforma. Y eso es como nosotros también debemos de experimentar en nuestras vidas esta misma experiencia, que es común en todos. A nivel macro podríamos ver que el problema de la soledad o de la ruptura de la comunión, que es uno de los primeros problemas que se apunta en la Biblia en cuanto al pecado y a la caída, esto queda solucionado precisamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podríamos buscar, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto de nueva criatura es apunta precisamente a este texto, donde ella es despertada debajo del manzano por el amor. Allí te encontré esto que os he leído al principio de la clase. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué son hechas nuevas? Pues en base a Cristo, que nos ha traído el verdadero amor de Dios, que restablece nuestra comunión perdida a través de la obra de la cruz. Y esto es importante. Así es que el problema de la soledad y del desamor, que también se nos ha manifestado a lo largo del poema, queda resuelto definitivamente a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Esto es un poco la visión entonces que nos está aportando el poema desde esta perspectiva, ¿no? En cuanto a qué lugar ocupa el sexo. El sexo nunca ha sido explícito, excepto en este pasaje de 5.1, donde sí que se apunta, pero nunca ha sido desarrollado plenamente y siempre ha pertenecido al ámbito privado de los enamorados. Un paso más allá podría haberse abordado en nuestras clases, por ejemplo, a la hora de abordar esta temática, cuando estudiamos el leitmotiv del poema, el Cantar de los Cantares. Cuando estudiamos el poema, nos damos cuenta que el leitmotiv nos insta precisamente a esta espera en cuanto al sexo. Es aprobado, sí, es muy evocado en el poema, hay mucho erotismo que apunta precisamente al sexo, pero también se insta a esa espera a través del leitmotiv y también en palabras, por ejemplo, en 4.6, donde vamos a leerlo y veréis cómo ahí también se nos insta la espera, no solo está en los leitmotiv. En el 4.6 dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, hasta que, esto es una espera, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Os dais cuenta cómo el amado está hablando a su amada en términos de que él está dispuesto a esperar aunque tenga que sufrir por ello, es de lo que nos hablaba la mirra, por ejemplo, el amor sufriente y doliente, que espera. El incienso también en cierto sentido nos habla de una actitud de espera, una actitud de espera además espiritual, porque el incienso siempre nos evoca en las oraciones. Entonces, aquí hay un término de sexo sí, pero primero el amor. El amor es lo que debe dominar el sexo. Esto es una
una deducción muy simple del poema del Cantar de los Cantares. Algunos dicen, es que hay algunas interpretaciones muy curiosas del poema del Cantar de los Cantares, y algunos incluso llegan a interpretar que aquí Dios está defendiendo el amor libre, porque Salomón tenía muchas mujeres además, y las doncellas no son ni más ni menos que competencia de la Sulamita. Pero claro, esto es una interpretación muy falaz y muy simple del poema. No desciende a analizar esto a la luz incluso de este verbo conocer que está en otras partes de las Escrituras y de muchos detalles que hemos ido viendo, ¿no? Y que estamos apuntando. Esta actitud de espera también se reproduce, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 12. Vamos a leerlo. Levantémonos de mañana a las viñas. Ahora es ella la que está hablando, y fijaos que ha tomado el testigo de él del capítulo que hemos visto en el capítulo 5 de espera, y que está retomando también los leitmotiv, pero ahora es ella la que ahora encarna, dentro de su impaciencia que ha estado desde el primer capítulo, pero que ahora encarna este deseo del amor puro. Por eso llega a decir, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne. Todo esto es una espera, preparando o esperando la madurez de los frutos, ¿no? Está escenificada aquí con la madurez de las viñas. Las mandrágoras han dado, a ver si las mandrágoras han dado su olor, en fin, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas, que para ti he guardado. Esto de he guardado quiere decir que también ha esperado, ¿no? O amado mío, en fin, o sea que esto es claro en el poema. Ahora, otra posibilidad, otra consideración que podríamos hacer ahora al final de nuestro estudio es la idea de qué definición o qué visión nos muestra acerca del matrimonio el poema. Y no podemos decir que sea una definición, por supuesto, académica, y de hecho no hay ni siquiera matrimonio en el poema. Es justo el momento antes del matrimonio. Todo apunta a las bodas, al momento que va a conducir a la consumación de la relación. Y el matrimonio, de hecho, al final del poema va a ser un punto y seguido, como os he dicho antes. Entonces, la definición, por decirlo de alguna manera, que nos da del matrimonio el poema del Cantar de los Cantares es una visión preparatoria, no tanto de entrar a decir lo que es el matrimonio, sino cómo se llega al matrimonio. Esa es la visión que nos está dando el poema, que no es lo mismo, ¿no? Sí que en esta preparación o en estas bases que va a cimentar un matrimonio verdadero, tal cual Dios lo concibió desde el principio, una sola carne, que leíamos en Génesis, en la creación, pues tiene una serie de características que luego a lo largo de la vida matrimonial tienen que mantenerse y renovarse. Pues esta idea de la renovación ya la he apuntado antes. Por tanto, retomando la relación entre la Sulamita y el rey, y Salomón, vemos que una de esas características, por ejemplo, es que hay una complementariedad perfecta, tanto a nivel físico, como anímico, como espiritual. Esto lo vimos ya en la primera clase. Bueno, en la primera no, que era la introducción, sino en la segunda, cuando abordábamos el capítulo 1, que de hecho el mismo capítulo 1 lo pudimos desglosar en 3 bloques, correspondiendo cada uno a estas ideas. Un deseo físico, una complementariedad anímica o del alma, una afinidad, un deseo mutuo, un acercamiento, y también una complementariedad espiritual, que luego a lo largo del poema también hemos podido ir viendo en muchos detalles y desarrollándolo. También las descripciones han sido muy importantes para nuestro estudio. Todas las descripciones, tanto de él como de ella, nos han estado ilustrando de muchas maneras. Una de esas maneras, ahora por ejemplo, que podemos retomar, es la idea de que a través de estas descripciones hay una especie de complementariedad física. Ellos se atraen físicamente. Estas descripciones nos lo están mostrando. También a nivel anímico podríamos decir los epítetos o los nombres que se dan el uno al otro. Amiga mía, amado, también el abrazo mismo, nos habla de esta afinidad, esta identificación que sienten el uno por el otro. Esto nos habla de un nivel de emoción del alma, también de decisión, porque ella a lo largo de todo el poema ha estado decidiendo y apostando por el amor. Por eso no se ha desviado, no se ha ido en busca de otros amados, como cuando le decían las doncellas, pero bueno, ¿qué es tu amado más que otros? Hay otros. Ella ha decidido ceñirse y se conjura, de hecho, como para decir, solo hay uno que es mi amado. Yo os conjuro que si lo veis le digáis que estoy enferma de amor, pero por él. Punto. Esto nos habla de ese nivel anímico, ¿no? Y a nivel espiritual también podemos ver cómo
Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 10, y en muchas partes, no nos vamos a detener en ello, pues se le llama esposa. Esposa es un nivel superior al de amiga. Empieza la relación a nivel global, podríamos decir, en el poema, llamándola amiga, pero a medida que avanzamos vemos que este amiga va siendo incluso desarrollado, no dejado atrás, siempre se mantiene, pero al que se le incorpora un nivel superior, que es cuando él le llama no solo amiga, y de hecho en una de sus descripciones veíamos cómo alternaba 3 descripciones de ella, pero que ya están apuntando a esta relación espiritual que ellos sienten, ¿no? Y es cuando le llama esposa y hermana. Esposa y hermana son superiores y apuntan a una culminación que empezaba con nada más amiga, ¿no? También esta identificación espiritual se identifica en el poema cuando yo os apuntaba, por ejemplo, la idea de que ambos son temerosos de Dios, aunque no se nos diga de una manera explícita, pero sí que hay pistas que hemos ido viendo, o que se apuntan en el poema, que nos indican esa idea. Por ejemplo, el hecho de que ellos se autoimpongan el deber de no precipitar el amor es porque saben que el amor es más importante que su propio deseo, que es muy fuerte, físico de hecho, ¿no? La atracción de ellos no cabe duda que existe desde el primer versículo del poema. Sin embargo, ellos son capaces de subordinar sus intereses particulares o presentes o de miras de corto plazo, porque saben que hay una visión superior, ha habido una voz que les ha inspirado a lo largo del poema superior, que se goza en esta relación, pero que les instaba a través del leitmotiv precisamente a esperar. Luego aquí hay también una identificación espiritual. Por tanto, el matrimonio, aunque no se nos defina, sí que hay bases que apuntan al matrimonio y nos permitirá luego entender realmente qué es un verdadero matrimonio. Un verdadero matrimonio es algo que no es un punto y final, es un punto y seguido, pero que ha sido construido ya antes y que es necesaria esta complementariedad, tanto física, anímica como espiritual. Esto es una de las visiones que nos trae el poema El Cantar de los Cantares. También en otras partes de la Biblia, pero estamos en nuestro poema, ¿no? También nos sirve de base el poema para interpretar que aquellos que se limitan a buscar solo el placer sexual, o que quieren enfocarse solo en los términos que evocan lo sexual del Cantar de los Cantares, pues evidentemente están demostrando que no saben nada acerca de lo que es el sexo, tal como Dios lo concibe y lo transmite en su palabra. Por supuesto, menos aún saben lo que es el amor, porque el amor y el sexo están unidos en el poema, no se disocian nunca. Una de las características de nuestra sociedad es que sí que se disocian, y ese es el problema. Por eso hay tantas parejas que empiezan con tanta proyección y tantas promesas y con tan buenas vibraciones y sin embargo acaban frustradas y quebradas. ¿Por qué? Porque no parten de esta base que el mismo poema nos está dando. Sí. Entonces tendríamos que entrar en el término definición de amor, pero contrarrestando el que nos trae el poema del Cantar de los Cantares, utilizando precisamente la figura de Salomón, pero digamos que el poema lo que hace es corregirla, lo contrasta a las doncellas. El Salomón histórico, el hombre pecador, defectuoso, pero que sin embargo es tipo de nuestro Señor Jesucristo a pesar de sus defectos, como todos los tipos tienen defectos, eso lo veíamos por ejemplo cuando estudiamos el libro del Éxodo con los tipos. Lo que nos quiere es confrontar esta visión del amor mundano, porque el mundo también ama, el problema es qué concepto de amor se tiene o cómo se entiende el amor, con este amor que nos corrige el poema. Salomón tiene muchas doncellas, y de hecho en los últimos versículos leíamos que las 1000 serán tuyas, hablando de las viñas, y esto podría evocarnos también la idea de que la posibilidad que tiene el rey de acceder a las muchas era real. Sin embargo, una es la perfecta mía, la única de su madre. Eso es lo que nos está diciendo el poema, y en ese sentido nos está acercando a este concepto de amor que Dios nos transmite, el que Dios quiere, aunque use material defectuoso, podríamos decir, porque todos los tipos en cierto sentido son materiales defectuosos. Nuestras propias vidas son material defectuoso que debe llevar el Evangelio a otros, para que ellos también sean salvos. Y sin embargo, con estos mimbres, el Señor hace pues las clases de la escuela dominical, las predicaciones, nuestras propias vidas de testimonio en el trabajo y donde sea. Con estos mimbres es como se trabaja. Esto es una buena pregunta,
porque esto es lo que ha prestado a tanta mala interpretación al libro del Cantar de los Cantares, justamente. No entender que lo que el poema hace es, a pesar de tomar al rey Salomón, corregirlo. Entonces, se han intentado meter como una cuña diversos tipos de interpretación. Una de las más burdas, por ejemplo, es la de, al estilo de las revistas o números de piezas de teatro de hoy día, meter un triángulo amoroso. Paco quiere a Juanita y Juanita quiere a Menganito, y ahí hay un triángulo en el que uno quiere al otro, pero todos se lían, ¿no? Pues ese tipo de enfoque se ha querido meter en el libro del poema, y entonces, por eso os he dicho alguna vez que se ha tratado de desligar la figura del rey con la del pastor, cuando precisamente el rey pastor es nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, y aquí en el poema también Salomón puede encarnar perfectamente eso apuntando a nuestro Señor, idealizando al amor, que es de hecho el papel que juega el rey Salomón en el poema. Pero a quienes no, que además como los diálogos a veces, sobre todo al final del poema, son a veces muy mezclados, intencionadamente mezclados, porque se va convergiendo en la Sulamita y en el rey, este enfoque de la vida y esta comprensión del amor, pues porque no se entiende este tipo de mezcla, es como se separa y al rey Salomón se le hace el malo de la película, que trata de seducir y sobornar a la Sulamita con sus bienes, y el pastor, que es el alma pura que está en el campo, que enamora a la Sulamita y ella es fiel en todo momento a él. Pues este tipo de interpretación es de una simpleza apabullante, la verdad. Sin embargo, hay muchos que firman por este tipo de interpretación, pero es porque no se acercan a este nivel que el poema nos quiere traer, precisamente. El problema con libros difíciles de la Biblia es que solo es para los valientes. Por eso, típicamente, se suelen estudiar los que son más agradables de entrada o más sencillos, y se dejan de lado muchas partes de las Escrituras, que es lo que comentaba yo antes a Vicente, que no quieren descender a estos niveles porque además comprometen. Es que uno no puede enfrentarse a la interpretación del poema sin ser transformados al igual que la Sulamita, porque nos está hablando de una realidad, de un amor que transforma. No es una idea, no es un poema para decantarnos por congraciarnos con los bellos que suenan las palabras y todo eso, que es la interpretación rosa que yo quería romper, y os dije al principio, era uno de los objetivos de nuestro estudio, que es como muchos leen el poema. ¿No? Aquí o somos transformados o la palabra de Dios no está operando como debe. Entonces tenemos que ser capaces de descender al nivel práctico y aplicarlo en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con el prójimo y en nuestra relación con el Señor, que es también al nivel al que hemos descendido en nuestro estudio. Entonces, esto es importante. La comprensión misma de lo que es el matrimonio se complementa y se enriquece a través de esta visión, porque el poema, aunque ya os digo que no entra directamente diciendo el matrimonio es esto, no, pero sí que nos está plantando las semillas o poniendo las bases para que nosotros entremos en el matrimonio sabiendo que es algo inconmovible, que es una sola carne. Esto desarrolla el libro de Génesis en ese sentido. Se nos explica mejor en qué consiste una sola carne. ¿Por qué una sola carne? ¿Por qué no puede ser la poligamia? ¿Por qué eso no entra en el plan de Dios? ¿Podría haber entrado en el plan de Dios? ¿Podría haber dicho Dios que era bueno? No, porque se contradeciría a sí mismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del amor, por ser lo que es precisamente eso. Es algo que insta a la intimidad y al darse completamente. Si se da completamente no se puede compartir. Eso es lo que no se entiende. Hay, por ejemplo, una condena muy clara en las Escrituras acerca de, por ejemplo, la prostitución, o las rameras, o la infidelidad, o la fornicación. Y esto se equipara muchas veces a la idolatría. En la relación, por ejemplo, estoy pensando en el profeta Oseas, que aquí es muy claro, pero también hay otros profetas que toman esta misma ilustración. La realidad de la prostitución, que entendía cualquiera, es tomada por Dios en su palabra para apuntar a un nivel superior todavía, que es como Dios se siente con su pueblo, con la infidelidad de su pueblo. Dios es un Dios celoso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, por supuesto. Es un Dios que no comparte. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del amor. El amor se da. Dios se da completamente a nosotros y el amor exige correspondencia. Vamos a pensar, por ejemplo, en algunos pasajes que nos ayudan a entender por qué una sola carne y por qué el poema aboga por esta visión.
Precisamente uno de los pasajes más claros al respecto lo encontramos en el profeta Malaquías. Malaquías 2, versículos del 14 al 16. Aquí el propio Señor se hace la pregunta que todo hombre tiene en mente y Él la responde. Fijaos, está hablando el Señor. Mas diréis, hablándonos a nosotros, a los hombres, dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal? Aquí está rompiendo la idea de una sola carne, nos damos cuenta, ¿no? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, ¿no podría Dios haber hecho otra cosa, teniendo tanta riqueza? ¿Por qué uno? ¿Por qué él ha decidido una sola carne? ¿Por qué el amor ha de ser celoso? Y aquí viene la pregunta, precisamente. ¿Y por qué uno? Dice el Señor. Y ahora dice, os voy a responder. Porque buscaba una descendencia para Dios. Esto es muy importante. Y es necesario detenernos aquí y entenderlo, lo que está diciendo. Porque está muy relacionado con la idea del amor que nos transmite el Cantar de los Cantares. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bien, vamos a desarrollar entonces esta respuesta. Porque buscaba una descendencia para Dios, que luego ha complementado con dos palabras muy interesantes, repudio e iniquidad. Es que lo contrario, el desechar, el mismo poema nos ha dicho que el que trate de vender el amor o comprarlo, al final en el capítulo 8, es que se hace despreciable, porque demuestra que no conoce lo que es el amor. Pues aquí utiliza precisamente estas palabras, repudio e iniquidad, para hablar de cómo el hombre responde al amor que recibe de parte de Dios y que está llamado a vivir, en primer lugar, en su propio matrimonio. Si un hombre no es capaz de ser fiel a su propia esposa y viceversa, entonces no es una persona confiable. Hoy mismo se alaba a la gente que liga mucho. Pero esas mismas personas que presumen o del adulterio o de la vida que se pegan y todo eso, es que se enfocan en el mero placer. Aquí entonces se rompe la ecuación del poema del Cantar de los Cantares, porque ya el amor no está por encima del placer, que es la prioridad que tienen el rey y la sulamita. Ellos siempre se aferran a esta visión de esperar, porque el amor es importante y el placer y el sexo tiene su lugar y además ayuda a desarrollar este amor. Pero cuando se subordina, cuando hay dominio propio en ese sentido. Pero cuando se invierte la fórmula y el placer pasa a estar por encima del amor, lo que ocurre es que con el tiempo esto no se sostiene. Los embates de la vida, al mismo tiempo, va a hacer inviable esta relación. ¿Por qué? Porque eso es una cosa banal. No es como el amor que permanece. Entonces, ¿por qué uno? Dice el Señor, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios lo que quiere es, dándonos este don del amor, dándonos la vida, que constituyamos una descendencia de Dios. ¿Qué quiere decir una descendencia de Dios? Que somos hijos de Dios. Esto quiere decir que transmitimos su imagen, porque de hecho es el propósito de nuestra creación, transmitir la imagen de aquel que nos creó. Y la imagen de Dios es uno, con mayúsculas, es único. Es Dios en tres personas, pero es un Dios. Esto nos llevaría al tema de la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, que nos desborda, ¿no? Pero en nuestro tema, sin salirnos de él, nos habla de esta relación que el amor hace en la misma, o que opera en la misma divinidad, en la que tres personas son uno. Y hay una fidelidad, una intimidad que a través del amor es irrompible. Entonces, Dios es uno. Esto nos ayuda a entender también, por ejemplo, por qué la pornografía es condenada en las Escrituras, al igual que la infidelidad, o cómo se condena, por ejemplo, a las rameras. Hay muchos textos contra la ramera, Proverbios 5, Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Qué quiere decir? Se materializa, se cosifica. El pan es una cosa tangible, que además es pasajera. Entonces, el hombre cuando vende el amor y es infiel y va detrás del placer que le proporciona la ramera, lo que hace es cosificarse. Y está rompiendo también con la imagen de Dios,
con la que fue creado. Es decir, está alejándose de esa imagen. Dios quiere que entendamos que el amor, además Dios es amor, nos define Juan en su primera epístola de Juan. Dios es amor. Nosotros, rompiendo con eso, nos apartamos de Dios. Por eso, al final, opera la muerte. Por eso las relaciones que no tienen en cuenta el verdadero amor no son viables. Como mucho llegarán a aguantarse con el tiempo y por intereses. Pero no vivirán esta plenitud, este gozo, esta edificación que se ha manifestado en el poema con el rey y la sulamita, y a la que nos apunta hacia el último capítulo, hacia el infinito, podríamos decir. Entonces, Proverbios 7, del 7 al 27, Proverbios 23, del 27 al 28, también los profetas condenan, por ejemplo, la ramera, Isaías 1, 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Aquí, tomando el Señor la imagen de la ramera, la aplica a su relación con su propio pueblo, que le es infiel. Esto el profeta Oseas, al que os he dado antes, también lo hace. Jeremías 3:3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Desvergonzado. Esto nos habla también de la idea del no pudor. Otra idea importante en el poema, aunque no se ha mencionado esa palabra pudor, el pudor ha estado impregnando todo el poema, ¿no? Toda la relación entre ellos, ha habido pudor en todo momento, y eso que se ha llegado a definir físicamente el cuerpo del uno y de la otra, pero el pudor siempre ha estado presente. Esto es lo que lo diferencia de la pornografía. ¿Por qué la pornografía es condenada y sin embargo la visión erótica que nos da el poema del Cantar de los Cantares es aprobada por Dios? Porque se produce justamente esta diferencia. Hay un pudor, hay unas formas, hay un contexto que hace apropiado y diferencia claramente esta visión erótica de la visión pornográfica. Esto me recuerda, por ejemplo, cómo vemos, por ejemplo, algunos cuadros clásicos de desnudos o cómo podemos ver una revista pornográfica hoy día. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia abismal, hay un contexto. Es el ojo, cómo lo enfoca, ¿no? Hay algunos también que se desilusionan un poco cuando entran con esta perspectiva que han oído del libro del Cantar de los Cantares. Es un libro lleno de erotismo, con alusiones al sexo, y sin embargo lo leen y dicen, pues vaya, si esto es una cosa muy aséptica, la verdad. ¿Y por qué? Pues porque lo comparan justamente con la pornografía tan explícita que vivimos en nuestra época, y cómo hemos sido educados. Entonces, si nosotros nos remontamos a la época en la que fue escrito el poema y tomamos en cuenta todos estos parámetros, sí nos damos cuenta que es muy erótico el poema, muy erótico. Lo que pasa es que si lo comparamos con la visión tan carnal del sexo que se vende hoy día, pues evidentemente aquello parece un cuento para niños, ¿no? El poema de Cantar de los Cantares es así, pero es por eso, porque estamos con esta contaminación en nuestras mentes de la visión que nos ofrece el mundo hoy día. Primera de Corintios 6:15 también toma esta idea de la infidelidad, del rechazar el amor, y alude a la ramera. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Se nos llama a una relación exclusiva, a apartarnos de toda idolatría. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, nos dice el apóstol Pablo. Y Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Y por qué conviene? Porque estamos hablando del verdadero amor, que no se puede degradar de esta manera, como pretende el mundo. Bien, podríamos también considerar, en relación a lo que estamos diciendo, y porque yo he apuntado pocas veces a lo largo de nuestro estudio a cómo se nos presenta el erotismo en el Cantar de los Cantares, ya que lo hemos contrarrestado a la pornografía de hoy día tan explícita, y que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es el enfoque que sí que nos trae el poema? Y podríamos buscar distintos textos, pero para no alargarlo mucho, vamos a ver una serie de puntos nada más para nuestra meditación. Y es que, en primer lugar, el erotismo es bueno, es algo aprobado por Dios, es algo que edifica la relación. Por eso el poema lo tiene. Y ellos dos van cada vez acercándose más a la consumación. Pero el erotismo no es a partir del matrimonio, sino que ya es de antes. Y de hecho ya hemos visto cómo ellos se besan, y cómo hay alusiones a los abrazos y toda esta visión de la descripción del cuerpo y todo eso ya ha operado antes del matrimonio. Entonces, eso es algo que es bueno.
Pero ¿qué aporta el erotismo en el poema? Pues lo que aporta es una especie de promesa, porque el erotismo de hecho es eso, es promesa del amor, del eros, proyectando hacia el futuro. Y por eso en cierto sentido es por lo que atrae tanto el erotismo. Porque lo que hace es apuntar, como digo, a ese ambiente que anhelamos y que perdimos con la caída. El erotismo lo que ofrece es la promesa de un encuentro íntimo en el que vamos a ser conocidos, vuelvo a tomar el verbo conocer con el que empezamos, en el que vamos a ser conocidos de una manera perfecta, es que nos habla de la idea de la fusión de una carne, en el que vamos a conocer y ser conocidos. Por eso el erotismo pienso que atrae tanto y en todo caso es malinterpretado, porque es placentero, sin embargo es más que placentero. Lo que pasa es que como es tan placentero, el mundo se queda con esa idea. A Satanás le ha venido muy bien esa idea porque nos lo ha lanzado a la cara para que no veamos el resto del bosque. Entonces, en ese sentido el erotismo es una bendición a la vez que es un peligro, porque es un fuego, es como el fuego es una bendición y puede ser algo destructivo. Pues esa es la idea del erotismo que también vemos aquí. Solo es posible la intimidad en base al verdadero amor, y el erotismo apunta a eso, cuando se universaliza, por decirlo con estas palabras, cuando se universaliza, se corrompe su sentido. Por eso el erotismo solo puede ser algo íntimo entre dos, y cuando se comparte con otros deja de ser erotismo para pasar a ser pues otros nombres que se nos pueden ocurrir ahora, ¿no? El erotismo también está apuntando a la promesa de la resolución de nuestro problema fundamental del pecado, que es la ruptura de la comunión, el problema de la soledad, el problema del miedo, del aislamiento. Pues el erotismo nos provee de un bálsamo en ese sentido, por eso es tan anhelado también, y la gente, de hecho, todos buscamos eso, aunque no seamos conscientes de ello, aunque muchos tengan en mente nada más la idea del placer. Pero el erotismo aporta más cosas que el placer, ¿no? Y por supuesto, a lo largo de todo el Cantar de los Cantares, el erotismo se ha provisto en este contexto adecuado que nos ha provisto el poema. ¿Y cuál es este contexto? Pues ya hemos apuntado: el pudor, la intimidad, el cómo no se exhiben el uno al otro, sino que se recogen, cómo se buscan el uno al otro. Hay incluso un lenguaje del cuerpo que se llama el uno al otro, pero siempre en este contexto de pudor, intimidad, determinación, de decisión, fidelidad, determinación, fidelidad. Esto es la idea, van unidas. Y en fin, a fin de cuentas, todo esto apunta a esta idea de que el cantar siempre ha supeditado este erotismo al proceso del amor. El erotismo no es ni más ni menos que algo que fortalece, fomenta, desarrolla el amor al que nosotros somos conducidos y que nos forma y que nos hace verdaderamente personas. Y a eso nos está conduciendo el Señor a través de nuestra santificación. Por tanto, claro, la visión del Cantar de los Cantares no abarca tanto como la idea de la santificación, pero ya apunta a ella también con sus propios medios, que es hablándonos a través del lenguaje del erotismo y del amor físico entre un hombre y una mujer. Y nada, pues se nos acaba ya el tiempo. Lo único es dejaros a modo de resumen pues algunas claves para retomar el esquema que os he dado y que por vuestra cuenta podáis seguir desarrollando, como veis, las muchas posibilidades que todavía nos ofrece el poema. Leitmotiv, las preguntas muy importantes en el poema: quién es este, quién es esta, las descripciones fundamentales, las ideas repetitivas que se nos han ido dando a lo largo del poema, que lejos de ser algo que empobrece, lo que hace es subrayar pues justamente lo que quiere que no se nos pase por alto. Ideas repetitivas a lo largo del poema han sido, por ejemplo, la idea de las viñas, el papel que han jugado, que evocan la idea del erotismo, como os acabo de referir, la idea del deseo, de la determinación, de la transformación, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el poema, la transformación, porque hay un movimiento, no es estático. El primer poema, o sea, el primer capítulo no es igual al último, aunque ambos hablen del deseo, por ejemplo. Los dos hablan del deseo, empiezan con esa expresión de oh sí,
de la Sulamita y sin embargo hay una diferencia abismal entre el uno y el otro. Vemos cómo el poema entonces nos apunta a esta resolución final de nuestro problema con la caída, con este lenguaje del amor. Espero que el Señor lo bendiga en vuestros corazones. Yo creo que con esta clase que hemos tenido, mi punto de vista es estudiar sobre el libro, leer sobre el libro, y cuando tenga la próxima clase, pues tendremos más cuestión de preguntar. Sí. Creo que ahora, por ejemplo, yo no tengo ningún de preguntar. Ya. Tengo que leerlo, dentro de esta visión que tú me has dado. Yo soy consciente de eso, porque yo mismo, si no me lo preparaba y me paraba y sentaba y estudiaba bien, tampoco tenía gran cosa que compartir, la verdad. Hasta que, de hecho, es un libro muy íntimo en el sentido de que es un libro que, ya lo dije en la primera clase, se presta a un devocional personal, porque es el Señor hablándonos a nosotros, realmente. A la hora de compartirlo es difícil, es como, lo decía, como compartir un paisaje. Pues sí, puedes describirlo con más o menos habilidad, pero te vas a dejar en el camino muchas cosas. Porque este libro, cuando enriquece de verdad, es cuando es el Señor a solas con uno quien lo comparte. Entonces, por una parte, creo que el grupo más privilegiado ha sido el nuestro, porque con las grabaciones no se ha dejado hablar. Pero en cierto sentido, yo creo que es bueno porque a veces nosotros nos gusta mucho hablar, que es la mayoría. De hecho, ahora, pues en las siguientes clases, yo voy a dejar que hablen más y todo eso. Pero me siento más identificado con nuestro grupo porque yo sé que solamente preparándoselo en serio, que es lo que tú apuntas, es cuando uno puede empezar a aportar. Entonces, básicamente, yo llevaba ventaja porque me lo he preparado y vosotros no. Entonces, lo que puedan aportarme los demás sin preparárselo son opiniones, y yo las voy a recibir en ese sentido. Y a veces te van a aportar cosas, pero no con esa solidez con la que uno, o al nivel que nosotros hemos pretendido defender en este primer módulo. Que en ese sentido es la ventaja que siempre tienen los primeros módulos. Es una ventaja en el sentido de que a los que son muy nerviosos y no pueden estar una hora callados, pues se pierden la concentración, ¿no? Pero es una ventaja en el sentido de que si nosotros nos paramos a escuchar, que la palabra nos está muchas veces a escuchar y no hablar tanto, pues recibimos más. Porque ahora estamos en condiciones de poder opinar mejor. Así es que habéis sido buenos. Bueno, pues nada, ¿nos despedimos con una oración o? Muchas gracias, Señor, porque al final hemos podido compartir este estudio. Sabemos que tú nos has guiado, que podemos haber perdido muchas cosas en el camino porque es muy rica tu palabra, pero estamos contentos porque siempre es un encuentro contigo, ahora en grupo, y queremos, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Esperamos, Señor, no decepcionarte. Te pedimos que nos ayudes a retomar todas las cosas que nos has ido mostrando y las bendigas y nos ayudes a aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.